amigos, bienvenidos a esta edición de Poder Joven. En el día de hoy nos encontramos hacia las instalaciones del partido Opción Democrática y es que nuestro programa da un espacio abierto a que los jóvenes dominicanos se involucren en el partido político que consideren competente y correspondiente. Estaremos con una entrevista muy interesante con Virginia Antares, así que no se despeguen de su televisor. Nos encontramos desde el partido Opción Democrática con Virginia Antares, quien es periodista, activista y una joven muy activa en cuanto a los movimientos femeninos se refiere. Gracias por estar en Poder Joven. Gracias a ti, Laura, por la invitación. Queremos saber sobre ti como joven mujer y cómo inicias esa chispa de interesarte por todo lo que tiene que ver con el activismo social. Bueno, yo vengo de una familia que fue antitrujillista, que vivió lo que fue el exilio en la época del trujillismo. Y para mi papá siempre fue muy importante transmitirnos esa herencia. Entonces crecí con mucha conciencia de lo que era la historia dominicana, de lo que había sido la dictadura, los 12 años de Balaguer. Y de ese proceso de lucha que siempre mantuvo el pueblo dominicano ante todos los regímenes autoritarios, ante todos los procesos de violación de la democracia, como fue el golpe a Bosch, como fue la ocupación militar estadounidense. Y yo creo que eso fue fundamental en mi interés de participar en lo que es el devenir político e histórico de nuestro país y del compromiso con construir una sociedad más justa, más equitativa, donde tengamos más oportunidades, donde haya mejor calidad de las relaciones sociales, donde estemos felices de estar aquí, que no necesariamente pensemos que las oportunidades están obligatoriamente fuera. Pienso que eso fue un factor fundamental. Háblanos de tu proceso de formación académica, tanto en el bachillerato como luego ya más adelante en la parte de educación superior. ¿Y cómo era identificada Virginia en el colegio? ¿Era la tranquila, la que le gustaba la matemática o la que le gustaba la historia? Yo estudié en el colegio Babeque, que es un colegio muy con mucho énfasis en los valores humanos. Creo que eso fue algo que me aportó mucho. Luego hice la carrera en la Pucamaima, estudié comunicación social. Me fui por el periodismo porque me gustaba la investigación, me gusta mucho leer, me gusta escribir. Es una carrera preciosa a pesar de todos los retos que enfrenta el periodismo hoy en día. Tuve la oportunidad de trabajar un año en el Listín Diario, que fue una experiencia muy buena, ¿no? de fogueo y de aprender sobre la realidad social y política del país. Y luego de eso tuve la oportunidad de una beca del Consejo Británico, Chevening, para hacer una maestría en Inglaterra, en políticas de desarrollo y medio ambiente. Eso también fue una experiencia súper enriquecedora. Aprendí muchísimo y me permitió ver la realidad dominicana desde otra perspectiva, ¿no? Desde el análisis, desde la teoría social. Y luego regresé y he estado, yo estaba involucrada desde los 12 años, que con participación ciudadana, fui voluntaria en las observaciones de las elecciones. O sea, yo he estado toda la vida metida en movimientos sociales, pero ya después que regresé de Inglaterra, pues tenía como más formación política, de hecho, para participar. Esta experiencia que tuviste en Reino Unido, ¿cómo te fortaleció como ser humano, los jóvenes que compartían contigo y esa conciencia crítica y, como bien dices, política de cara a la realidad dominicana? Tú sabes, Laura, que por lo menos en el área que a mí me tocó en Inglaterra, el nivel del debate político y del debate intelectual y el debate sobre la sociedad es buenísimo. Y comparado con el nivel de debate que tenemos aquí, pues está mucho más allá. Entonces, y el debate académico también, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba en la universidad estudiando mi carrera, o sea, la maestría. Pero tú tenías toda la semana una cantidad de actividades a las que tú podías ir, de conversatorio, de ponencias con personas destacadas en su área. Es una vida intelectual riquísima, riquísima realmente. Creo que es una oportunidad muy, muy valiosa. Y en mi caso particular, también hubo algo que fue que yo hice mi tesis de maestría sobre el caso de la Barrick Gold aquí en República Dominicana. Cuando yo me fui en 2010, ya el año anterior, durante el 2009, aquí se había generado un proceso de resistencia ante el proyecto de reabrir lo que era la vieja mina de Rosario en Cotuí, ahora con el nombre de Pueblo Viejo,
y ya la Barrick estaba empezando las construcciones. Habían habido movilizaciones muy fuertes, tanto en Cotuí como en la capital a nivel nacional, en contra de esa mina. Entonces yo decidí hacer mi maestría sobre un caso de estudio sobre los impactos de desarrollo y ambientales de ese nuevo proyecto, que es todavía el mayor proyecto minero que hay en nuestro país. Entonces eso también me permitió ver, como te decía, lo que estaba pasando aquí en República Dominicana desde una evaluación. Y yo entré desde una posición, vamos a decir, muy imparcial, porque yo había participado en algunas de las charlas que hacían los movimientos de crítica a la mina, pero también había participado en una charla de un representante de la Barrick y un representante del entonces era la Dirección de Minería de la República Dominicana, que defendían el proyecto. Entonces yo entré a investigar ese mundo así viendo a ver cuál iba a ser los resultados, y realmente fue impresionante lo que yo descubrí. O sea, el mundo de la minería es horrible, es atroz. Lo que está pasando no solo aquí en República Dominicana y lo que está viviendo las comunidades en Cotuí, que se sabía que iba a pasar. O sea, personas que tienen metales pesados en la sangre, que no tienen acceso al agua, niveles de contaminación, sino también a nivel global. Cuando uno mira la trayectoria de todas esas grandes mineras, es espeluznante los niveles de violación de derechos humanos, de desastres ambientales, de accidentes. Y yo eso lo descubrí en Inglaterra, haciendo mi tesis de maestría, leyendo literatura, viendo documentales, haciendo análisis, haciendo revisión de prensa. Fue realmente una experiencia que me abrió los ojos. Y luego, cuando yo regresé, la Academia de Ciencias tuvo el interés de publicarme. Yo la traduje al español, la tesis, la adapté para un público ya menos académico, y ellos la publicaron como un pequeño libro que se llamaba Tras el oro del pueblo viejo, un análisis del mayor proyecto minero dominicano. Y nada, ese fue nuestro aporte en ese momento. Precisamente nos mencionas la próxima pregunta que te íbamos a hacer, y es que te das abriendo camino con tu primer libro, que aunque fue una publicación de lo que fue tu tesis, fue y es tu libro. Cuéntanos de esa experiencia y cómo fue recibido ante el público. Ya te conté un poco cómo llegué ahí, y en términos de cómo fue recibido, yo creo que fue una herramienta muy buena para muchos de los grupos de la zona de Pueblo Viejo y otras zonas de la Cordillera Central que se estaban movilizando, pero que muchas veces no tenían los argumentos. Porque, ¿qué pasa? Las grandes corporaciones tienen equipos de relaciones públicas muy fuertes, y todas las críticas que se le hacen a nivel de argumento te la desmontan y te explican por qué no, porque ellos no van a afectar el medio ambiente, al contrario, lo van a mejorar, etcétera. Y a menos que tú tengas acceso a las herramientas teóricas que te permiten desmontar esos discursos, es muy difícil, pero la gente lo sabe, la gente lo siente, como digo yo, tú lo sientes así en tu instinto de que no, o sea, hay algo mal, esto no puede ser el camino del desarrollo, no puede ser que implique desalojar a cientos de familias de su territorio, no puede ser que implique perder fuentes de agua, que son la fuente de vida. La gente lo sabe, pero bueno, yo pienso que el libro les dio herramientas, y también iniciamos un proceso. Muchos de esos grupos me invitaron, entonces yo fui a muchas charlas, tuve la oportunidad de ir después a lo que fue Loma Miranda, a hablar sobre el tema de la minería. Creo que fue muy importante, y creo que sigue siendo un tema clave, porque ahí está Barrick Gold, ahí están los resultados que la prensa ha tratado de obviarlo y de cubrirlo muy poco, pero aún así han salido informaciones sobre lo que están viviendo esas comunidades de terrible. Y ahora, ese un caso, pero esa es la punta de lanza del desarrollo minero que está impulsando el gobierno, que amenaza toda la cordillera nacional siguiendo hacia Haití. Que hay empresas, y el próximo proyecto que ya está sobre la mesa y está empezando sobre el debate es el de San Juan. Entonces yo creo que también es un tema que no ha concluido. Lo que ha pasado en Barrick Gold debe servir de referencia y debe ser estudiado muy profundamente para que el país y las comunidades que van a ser afectadas puedan decidir si realmente ese es el camino que quieren seguir o no. Ahora recientemente se circuló una carta escrita por residentes de Cotuí a sus conciudadanos de San Juan, diciéndoles las estrategias que va a usar la compañía, que va a usar el gobierno para tratar de convencerlo, y diciéndole vengan aquí y miren lo que nosotros estamos viviendo. Virginia, ya que conoces tan al detalle estos temas, ¿consideras que existe alguna forma de cómo se pueda tratar un proceso minero sin afectar y causar tan alto impacto al medio ambiente? Hay dos respuestas a eso. La primera es un poco compleja porque depende mucho de qué mina estamos hablando. En el caso de minería metálica, es muy distinta a la otra minería. En el caso de minería metálica, los impactos son muy fuertes. Igual, no es lo mismo si es minería como en los tiempos de antes subterránea, que se hacían túneles,
o minería, lo que le dicen de open pit, de campo abierto, que te genera unos cráteres en la tierra. O sea, depende mucho del ecosistema en sí que se esté afectando, depende mucho del tipo de suelo. Por ejemplo, en el caso de Cotuí, son suelos con sulfuros. Eso implica que del momento que tú abres, quitas la capa de vida del bosque, del suelo que protege, y explotas esas rocas, ese sulfuro empieza a drenar, que es lo que se llama drenaje, no recuerdo el nombre técnico, pero bueno, ese sulfuro que drena es el que contamina, el que tiñe el agua de rojo, que es el que ha salido en los famosos ríos Margajita, que circularon unas fotos rojas. Eso es muy difícil no se puede evitar. De hecho, lo que se hace, se trata de canalizar esas aguas hacia piscinas. Pero además, en el caso del oro, es todavía peor que la mayoría de los metales porque implica el uso de cianuro. Y el cianuro siempre va a estar el riesgo de que se te derrame. Y digo siempre porque aun cuando ya tú lo usaste, los desechos de cianuro se depositan en unas piscinas, unas presas de cola le llaman, al aire libre, y eso se queda ahí para siempre. Entonces tú siempre vas a tener el riesgo de que eso o se desborde en una tormenta, en un huracán, que estuvo a punto de pasar en la mina de... Ellos tuvieron que desalojar familias campesinas por el riesgo de que eso se iba a desbordar. Está el riesgo de que te filtre, porque la capa, la lona esa que ponen para protegerlo se te rompa y que esto contamine las aguas del subsuelo. Y por eso ha habido muchísimos accidentes en el mundo de cianuro. O sea, te quiero decir, en el caso de la minería metálica es muy difícil que no tenga impacto, prácticamente imposible. Pero la segunda respuesta que yo te voy a dar es, independientemente del análisis de qué impacto tiene o no, yo creo que en última instancia esa decisión de si vale la pena o no los impactos, yo puedo tener mi opinión personal, pero lo más importante que yo pienso es que esa decisión debe ser tomada de manera democrática por las comunidades que viven ahí y por la nación que va o a beneficiarse o a perjudicarse de ese proyecto minero. Y eso es lo que no se da en estas grandes multinacionales, porque te compran la comunidad a la mala, te amenazan. En el caso de Cotuí, por ejemplo, nosotros en ese entonces, cuando la Barrigol tuvo el caso de un alcalde que fue electo por el pueblo con el discurso de que se iba a oponer a la mina, y luego de que fue electo, entonces, cambio de discurso. Y nunca se hizo, qué sé yo, un referéndum para verificar si la voluntad del pueblo y de las comunidades era efectivamente. Aquí habían marchas de protesta semanales en contra de la mina, ¿tú entiendes? Entonces, el hecho de que eso sea una decisión democrática, para mí al final es lo más importante, porque no es yo que decido, tiene impacto, se puede o no, ni es quien esté gobernando en ese momento, debe ser la comunidad que lo decida. Cuéntanos de tu proyecto a través de la red social de YouTube Guía Política Dominicana, que nos parece muy interesante. ¿Cómo te motivaste a crearlo y cómo te documentas y todo este proceso de producción para hacer tu canal de televisión de la Guía Política Dominicana? Sí, la Guía Política es un proyecto que yo empecé hace 2 años. Y bueno, la idea es compartir en un principio los jóvenes, pero después me di cuenta que en general con el público dominicano, reflexiones y entendimiento sobre nuestro país y sobre nuestra realidad social que yo me pongo cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, y yo hubiese querido que me explicaran esas cosas sobre cómo funciona la sociedad, sobre la dinámica de poder, sobre las instituciones que nos gobiernan. Esa fue mi motivación. O sea, a medida que yo viví mi proceso de búsqueda de respuestas sobre cómo que vamos a construir una mejor sociedad, pero es que esto funciona así, y esto sí se modifica por aquí, es que se puede. Ese tipo de reflexiones, pues yo eventualmente dije, bueno, yo he descubierto conocimiento muy valioso que me hubiese gustado que me lo dijeran, déjame yo compartirlo. Y así fue que inicié. Y en cuanto a cómo me documento, básicamente yo compilo conocimiento que voy adquiriendo a través de lecturas, a través de discusiones y de reflexiones. Entonces, como yo tengo formación de periodista, ¿qué yo hago? Yo cojo esos conocimientos que a veces son muy teóricos, muy complejos, y yo hago y los simplifico, los estructuro, de manera que la gente pueda aprovecharlo, pero se haga fácil de digerir y fácil de entender. Y ahí entonces hablamos de conceptos claves como democracia, hablamos de algunos temas de política fiscal, de cómo funciona el sistema de justicia, todo ese tipo de cosas que son importantes para las personas, de nuevo, como te decía, que queremos construir una mejor sociedad. Y que a veces uno dice, sí, yo quiero un mejor país, pero ¿cómo? ¿Por dónde se empieza eso? Entonces, la idea de la guía política es un poco orientar en ese sentido.
¿Consideras que la red social de YouTube es ese canal efectivo por el que puedes llevar ese mensaje final o pondrías otros espacios donde puedes compartir este tipo de información con la juventud dominicana interesada en estos temas? La guía política está en YouTube, está en Facebook y bueno, yo tengo mi cuenta personal en Twitter y ahora estoy empezando Instagram. Yo en realidad, lo admito, no he sido muy tecnológica nunca, a pesar de que soy periodista, porque yo trabajo mal contenido. Pero bueno, hay que estar al día. Entonces estoy empezando con Instagram. Pero yo pienso que, como tú dices, las redes sociales son fundamentales, pues por eso estamos ahí. Hay programas de televisión y radio que a veces han difundido algunos de los temas, pero las redes sociales me permiten más flexibilidad en cuanto al tiempo, porque esto es algo que yo hago de manera voluntaria. Y cada video a veces se toma mucho tiempo trabajarlo, la investigación, estructurar el guión. Entonces, por el momento estoy ahí, pero sí, ese proceso de formación que yo trato de hacer a través de la guía política, también de alguna manera lo llevo en mi militancia aquí en el Partido de Opción Democrática. Y de hecho ahora precisamente, por ejemplo, estamos realizando un taller de formación política para mujeres. El taller dura un mes, llevamos ya 2 semanas, tenemos un grupo de mujeres fabulosas y bueno, y así en otras iniciativas. Es una vocación que se expresa en diferentes espacios. La guía política es uno de ellos. Hablemos de tu participación y tus actividades como dirigente dentro del Partido Opción Democrática. ¿A través de quién ingresas? Bueno, Opción Democrática es un partido muy especial. Muchas de las personas que estamos aquí nunca habíamos hecho política, pero siempre habíamos tenido inclinación social. Y surge un momento en el que yo creo que gran parte de la ciudadanía se da cuenta de que tenemos que volver a la política, porque nos habíamos alejado, veíamos la política como eso de corrupción, eso es malo, es desde la sociedad civil que vamos a hacer un cambio. Y si bien efectivamente la sociedad civil es súper importante, también empezamos a llegar a la conclusión y a darnos cuenta de que, bueno, la sociedad civil puede influir, pero en última instancia las decisiones se toman desde el Estado. Y la división de recursos se hace en el Congreso. Y las políticas públicas se implementan desde la presidencia y los ministerios, el Poder Ejecutivo. Entonces caímos en la conclusión por nuestra propia vivencia, y para mí fue así, de que había que volver a la política. Y cuando dijimos, bueno, pero ok, si hay que hacer los cambios también desde la política, ¿dónde los hacemos? Y realmente vimos que los viejos partidos son estructuras que ya están muy permeadas por corrupción, por clientelismo, por formas de hacer política que no son las que queremos hacer. Y dijimos, bueno, tenemos que crear nuestro propio espacio. Yo luego que llegué a esa conclusión, participé en varios proyectos alternativos políticos, pero cuando Minuta Vares Mirabal, que es la presidenta de Opción Democrática, salió del PLD porque ya no aguantaba los niveles de corrupción, había llevado una lucha interna de años ahí adentro tratando de rescatar lo que había sido el partido de Juan Bosch, hasta que ella llegó a la conclusión que ya ahí no había esperanza, que había que hacer una estructura fuera, nueva, distinta, y lanza este proyecto. Entonces ahí fue hacia el mismo momento en que yo estaba buscando, y yo dije, pero esto es una oportunidad de construir un espacio político diferente, que responda a otra lógica, que tenga otros valores. Y la verdad que en los más de 2 años de militancia que tengo en Opción Democrática, cada vez valoro más la calidad de las personas que están aquí, los principios que compartimos, y creo que es un espacio que tiene mucha potencialidad y que es una oportunidad abierta. Invito a todas las personas, a todos los jóvenes que buscan un espacio donde hacer política, pero no se sienten identificados. Este es un partido político que está abierto a hacer otra política. Ahora vamos a una pausa comercial y cuando retornemos continuamos con más de Poder Joven. Continuamos con más de Poder Joven y conversando con esta interesante conversación con Virginia Antares desde la sede de Opción Democrática. Virginia, conversábamos acerca de tu entrada al partido como tal y nos interesa saber cómo defines tú al liderazgo de Minuta Vares Mirabal y qué significa ella para ti. Yo creo que Minuta Vares es una líder muy atípica entre el liderazgo dominante político ahora. Primero no solo porque tiene la interés y los principios que muchas personas que están en el poder no tienen, pero además porque ella ha estado
en posiciones de poder donde ha demostrado esa coherencia ética y moral, ¿no? Y tiene una carrera política de años, entonces te mezcla esa experiencia de alguien que tiene experiencia política, experiencia en un partido que ha estado en el poder, pero al mismo tiempo esa integridad ética de que en el momento en que ella, llevando una batalla de años en el PLD, se dio cuenta de que ya el rumbo que había tomado ese partido no era el de los valores que ella compartía, pues tuvo la valentía de, estando el PLD en el poder, renunciar. Yo creo que ese fue un momento en el que creció mi admiración por ella. Y luego tomar la tarea titánica en este país de crear un nuevo partido político. Sumamente difícil, tanto por las estructuras, las leyes que lo dificultan, como también a veces por una actitud de la ciudadanía que muy válidamente preocupada por los niveles de corrupción que hay en la política, tiende a rechazar la política del todo. Y yo lo entiendo, porque yo en un tiempo hice eso también. Pero como hablábamos, caí en cuenta de que si no abordamos la política, la gente seria que estamos en este país, que estamos preocupados, se lo estamos dejando a los corruptos. Entonces, eso creo que es una líder muy valiosa que tiene, en ese sentido atípica, que tiene nuestro país. Y creo que en el proceso de formación de Opción Democrática fue un proceso muy difícil porque cuando cumplimos con todos esos requisitos que son muy difíciles, pero los cumplimos, frente a la Junta Central Electoral y depositamos la cantidad de firmas, los detalles de las oficinas que teníamos abiertas en todo el país y solicitamos nuestro reconocimiento para participar en las elecciones pasadas de 2016, pues la Junta Central Electoral, en ese entonces dirigida por Roberto Rosario, que era miembro del comité político del PLD, nos niega el reconocimiento y dice, no, ustedes no cumplieron. Pero cuando nos íbamos a los detalles, era evidente que sí cumplíamos, pero habían inventado, vamos a decir, criterios nuevos para que nosotros no pasáramos. Entonces llevamos el caso al Tribunal Superior Electoral. Y yo recuerdo esa mañana en que el Tribunal Superior Electoral iba a dar el fallo. Se suponía que a las 9 de la mañana, nos pasamos la mañana entera ahí frente a un tribunal esperando. Terminaron fallando a las 2. Luego supimos que fue porque a última hora cambiaron la sentencia en contra nuestra por presión política. Y ese fue uno de los momentos de mayor indignación que yo he vivido. Porque en mi análisis histórico de la República Dominicana, quizás la única conquista que realmente todos estos años de lucha, de sangre, ha tenido el pueblo dominicano son las libertades civiles y políticas, que se conquistan en 1978 con el gobierno de Antonio Guzmán del PRD. A partir de ese momento se habla de que estamos en democracia, pero si uno analiza, realmente el principal elemento de lo que se llama democracia son las libertades civiles y políticas, es decir, poder participar en la política sin riesgo a que te maten. Y poder tener la libertad de protestar y tener la libertad de crear agrupaciones políticas. Entonces, cuando en ese momento los jueces del Tribunal Superior Electoral nos fallaron amparando esa violación, esa decisión de la Junta que violaba los derechos de todos los que conformamos Opción Democrática, pues yo sentí, wow, o sea, tantas décadas de lucha y en este país no es posible crear un nuevo partido político, porque aunque tú cumplas los requisitos, va a haber presión política del gobierno y te lo van a negar. Fue un momento muy fuerte. Y en ese momento, yo recuerdo esa actitud de Minú que dijo, nada, lo llevamos al Tribunal Constitucional. Y si en el Constitucional no falla, lo llevamos a la Corte Interamericana. Y ahí fue que yo dije, oh Dios, eso se llama fortaleza. Y efectivamente, varios años después, recientemente, hace unos meses, el Tribunal Constitucional efectivamente falló diciendo que hubo una violación fundamental de derechos. La Junta debió haber reconocido Opción Democrática en aquel entonces. Y bueno, la Junta entonces, acatando esa sentencia del Tribunal Constitucional, nos reconoció y el mes pasado celebramos nuestra Asamblea Constitutiva, lo cual, dado este largo proceso de construcción, fue un momento realmente muy, muy importante para nosotros y ahora ya estamos de lleno, somos oficialmente un partido político, el partido político más joven de la República Dominicana y ahora nos toca echar para adelante y crecer. Sé, Virginia, que eso es una gran satisfacción para ustedes, pero de igual modo es un gran reto. Porque una cosa es estar constituidos y otra es que la nación y nuestra República Dominicana reconozca la fortaleza y los aportes que ustedes pueden hacer como entidad política. ¿Consideras tú que realmente han ganado la batalla con el simple hecho de estar reconocidos o poder ser partícipes de un torneo electoral? ¿O cuál sería el futuro a mediano plazo de Opción Democrática?
Sí, definitivamente ganamos una primera batalla. Ganamos la batalla de poder entrar al ruedo, vamos a decir, pero en condiciones muy desiguales. Porque, bueno, tanto la falta de ley de partido que había antes como la ley de partido que se aprobó, que lo que hace es legitimar las desigualdades, coloca a todos los partidos que estén emergentes en una condición muy, muy desventajosa, tanto en términos de financiamiento, en términos de posibilidad de usar los medios de comunicación durante la campaña, en términos incluso de sacar votos, la manera en cómo se utiliza el tema del arrastre del diputado del Congreso, el tema de los regidores, que no se vota directamente sino por listas, o sea, el tema del diseño electoral. Y yo pienso que una de las demandas claves de la ciudadanía, si nosotros queremos cambiar nuestro sistema político, si queremos tener partidos políticos distintos, y me estoy proyectando a 10, 20, 30 años la República Dominicana, si proyectamos lo que tenemos ahora, que se va a quedar igual, es muy feo el panorama. Si nosotros queremos dar la oportunidad de que puedan articularse nuevos bloques políticos, tenemos que necesariamente hacer una reforma profunda del sistema electoral y del sistema partidario. Y es un reto, porque ¿cómo la vamos a hacer si quienes controlan el Estado no les conviene, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pone en evidencia la ley de partidos. La ciudadanía tiene 30 años reclamando una ley de partido que regule a los partidos, y lo que hace el PLD, lamentablemente en alianza con el PRM, aprobar una ley de partido que simplemente no cambia absolutamente nada, sino que legitima injusticias que ya están ahí. Entonces, eso es un reto, pero definitivamente la reforma electoral para crear un sistema electoral más justo en el que se regule la campaña, en el que no se pueda gastar tanto dinero botado por la borda en un país con tantas necesidades como este, en el que haya más igualdad de acceso a la publicidad y a los medios de comunicación, ese es un tema 1A. Para mí, ese y el tema de la impunidad, que implica la independencia y la reforma del Poder Judicial, son dos de los temas claves si queremos pensar en la democracia dominicana futuro. Profundizando un poquito de ley de partidos, como bien hablas, quisiéramos saber cuál es la perspectiva y la posición de Opción Democrática respecto al porcentaje de cuota de la mujer establecido en esta ley de partidos. Mira, yo creo que ese es un tema súper importante, porque la participación política de las mujeres en la República Dominicana sigue siendo muy, muy bajita. Nosotros no llegamos al 20% en el Senado y quizá andamos por ahí en el Congreso, pero estamos muy lejos de tener un 50% en los órganos representativos, tanto en el Senado como en los ministerios. Y es fundamental, porque en una democracia, si queremos avanzar hacia el derecho de todos y todas, necesariamente necesitamos tener mayor participación política de las mujeres. Y Opción Democrática tiene un compromiso muy fuerte con la participación de las mujeres. De hecho, Minú fue de las diputadas que cuando estuvo en el Congreso empujó fuertemente la asignación de cuotas a mujeres en la participación política. O sea que ese es un tema clave para nosotros. Tú como activista, aparte de tus funciones en el partido, vemos que te involucras en temas sociales como marchas, y recientemente, al celebrarse el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, participaste en una de estas marchas. Cuéntanos si tú consideras que se logra un cometido posterior a la realización de una marcha como tal. Sí, estuvimos en esa marcha, que fue una marcha preciosa, lindísima, con muchísimas mujeres y hombres también de diferentes sectores, organizaciones, partidos políticos, reafirmando su compromiso por un cambio en los niveles de violencia que hay contra la mujer e intrafamiliar en nuestro país, que estamos en una de las peores posiciones y es una vergüenza nacional. Yo creo que sí, que las marchas son sumamente importantes porque tienen un poder simbólico. Y el comportamiento de violencia tiene mucho que ver con la psicología y con los patrones culturales que nosotros permitimos, que nosotros consideramos que es normal o qué expectativas podemos tener del comportamiento del hombre y la mujer. Y el tema del machismo está muy asociado a una visión en la cual la mujer es una propiedad del hombre, ¿no? Entonces, en la medida en que más y más personas marchamos y ponemos el tema sobre la agenda, esa visión se empieza a cuestionar. Y es un proceso colectivo, pero es un proceso también individual de todas y todos, de desconstruir, de analizar, de trabajarnos esa formación machista en la que hemos crecido tanto mujeres como hombres, cada uno en formas distintas. Y es un reclamo que al final nos afecta a todos. Porque no solo la violencia familiar, intrafamiliar afecta tanto a la mujer como a los niños, como a todo el entorno familiar,
sino que además la cultura machista también afecta mucho a los hombres, les impide un desarrollo emocional más sano en el que puedan expresar más fácilmente sus sentimientos y también por eso terminan recurriendo a la violencia, porque a veces no tienen otra forma, porque no han aprendido a identificar sus emociones, a trabajarlas, a expresarlas. Entonces creo que sí, que es muy importante que nos movilicemos, tanto en este tema como en muchos otros. Creo que la movilización crea lazos de hermandad y de sentir que no estamos solas en esta lucha. Muchas mujeres que son víctimas de violencia, yo estoy segura que ven esa marcha y es distinto la manera en que se sienten y cómo procesarán su propia experiencia, sabiendo que hay personas cada vez más personas que no toleran ese tipo de comportamiento. ¿Qué posición entiendes que debe tomar el Estado dominicano para poder erradicar este problema de los feminicidios de raíz? Bueno, pienso que hace falta sobre todo recursos para políticas públicas. Ha habido muchas iniciativas muy buenas y muy positivas en cuanto a casas de acogida de mujeres, en cuanto incluso a programas con psicólogos expertos para hombres violentos, pero son muy, muy pequeños porque tienen muy poquitos recursos. Entonces no dan abasto para la epidemia de violencia que tenemos. Creo que el tema de la cantidad de recursos que se le asignan al Ministerio de la Mujer, que es uno de los ministerios con menor recursos de todos, tanto el de la mujer como el de la juventud, creo que ese es un tema clave, porque aquí se ha hecho mucho análisis muy bueno, diagnosticando el problema, identificando soluciones, se ha realizado el Plan Nacional de Empoderamiento de la Mujer, no recuerdo el nombre técnico, pero el Plan Nacional del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, a la hora de implementarlos, las políticas públicas no hay recursos, porque se priorizan otras cosas en los recursos públicos. Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué Opción Democrática podría ser una plataforma positiva para dar acogida a esos jóvenes que quieren hacer política, pero que, como bien decías, tal vez se sienten indignados e impotentes por ya todos los precedentes que tenemos con los otros partidos? Sí, yo sé que mucha gente siente desesperanza, porque yo lo tengo en las conversaciones y yo misma lo he sentido en muchos momentos, pero cuando yo me siento así, yo trato nuevamente de tomar la perspectiva histórica. Nosotros estamos en un momento histórico en el que todo siempre está evolucionando y las cosas no se van a quedar igual. Y de nuevo, cuando proyectamos la República Dominicana a 10 años, a 20 años, a 30 años, esos futuros que proyectamos dependen mucho de lo que estemos haciendo hoy. Y a veces el militar políticamente es un reto porque a veces los cambios no se ven inmediatamente. Pero de nuevo, esa perspectiva yo siempre me la pongo porque me permite decir, no, lo que estamos haciendo ahora es importante, porque los frutos se verán eventualmente. Y creo que el caso de Opción Democrática es ese. Cuando a nosotros nos negaron el reconocimiento frente a elecciones de 2016, o sea, uno sentía que golpe, qué fuerte. No pudimos, bueno, participamos en elecciones aliadas a la Alianza por la Democracia, pero no pudimos ir con nuestra propia boleta. Eso fue un golpe muy duro. Sin embargo, esa perseverancia, ya varios años después, hoy somos partido político. Entonces, así se van dando los pasos, poco a poco vamos viendo los frutos. Y creo también que estamos en un momento clave de la historia de la República Dominicana, porque el movimiento, lo que ha sido el movimiento Marcha Verde, ha puesto en cuestionamiento la manera en que se hace política en nuestro país. Y eso abre una puerta. Abre una puerta a que ahora, con ese cambio de las reglas de juego a nivel cultural, con esa nueva demanda de la ciudadanía, podamos empezar a construir proyectos políticos que sean genuinamente democráticos, que sean al servicio de la ciudadanía y que no estén manchados por esa dinámica clientelar y corrupta que caracteriza a los viejos partidos. Entonces, eso es lo que intentamos hacer desde Opción Democrática, eso es lo que intentamos construir. Las puertas están abiertas a todas las personas que compartan nuestros principios, que compartan esa preocupación, esos ideales y que quieran apostar por el camino difícil, pero muy lindo de la política. En miras al próximo periodo electoral y de las próximas elecciones del año 2020, ¿cómo se prepara Opción Democrática como partido? Desde Opción Democrática hemos planteado, así lo planteó Minú durante nuestra Asamblea Constitutiva y ese ha sido nuestro discurso, crear un bloque de las fuerzas políticas progresistas en este país que están comprometidas, como decía, con un cambio en la forma de hacer política y con una democratización de las estructuras del Estado dominicano, con el interés de crear una tercera fuerza política, que sea la que pueda empezar a cambiar la dinámica que existe actualmente, tanto en el Congreso como a nivel político, entre los viejos partidos, que ahora mismo dominan el escenario.
Esa es la apuesta de Opción Democrática y se está trabajando en ese sentido. No podemos todavía hablar de líderes porque hasta que eso no se elija de manera democrática, pues, o hasta que se abran las campañas para esa elección democrática, no nos corresponde, pero sí nuestra posición es la creación de una tercera fuerza política que pueda romper el escenario del bipartidismo, porque aunque está disfrazado ahora entre un PRM dividido PRD y PLD, en realidad ha sido un bipartidismo histórico que ha dominado durante las últimas décadas y que ha sido sumamente negativo realmente para la política dominicana, porque se ha llegado a un nivel de compromiso entre los dos partidos que no da el espacio para un debate realmente democrático, para un contrapeso de fuerzas y que una tercera fuerza política podría cambiar. ¿Cuál es la visión y la perspectiva que tiene Opción Democrática respecto a nuestro actual mandatario, el presidente Danilo Medina? Voy a hablar a título personal aquí, más que como Opción Democrática. Yo pienso que el debate político dominicano tiende a enfocarse mucho en personas, el presidente, Lionel o lo que sea. Pero yo pienso que es el análisis más interesante es ver un poco a nivel de estructura y de sistema qué ha pasado. Y lo que yo siento que el PLD como partido ha hecho durante los casi 20 años que tiene gobernando, poniendo el break, los 4 años que tuvo Hipólito en el medio, ha sido profundizar lamentablemente un sistema del uso del Estado para el enriquecimiento personal que heredó de Balaguer. No lo crearon ellos, pero ellos lo han expandido. Y lo heredaron de Balaguer y de los reformistas en parte porque llegan al poder en una alianza con los reformistas. Y los reformistas y Balaguer es simplemente una rearticulación de las fuerzas que gobernaban durante la dictadura de Trujillo, del Partido Dominicano. Cuando Balaguer regresa al país, luego de salir y regresa al país en 1966 y gana esas elecciones, él crea el Partido Reformista. ¿Con quién? Con las élites y la clase política que era parte de la dictadura y de la cual Balaguer era parte. O sea que nosotros tenemos como un reciclaje de esas mismas élites que siempre han tenido un interés personal en la política y que han creado estructuras en base a eso, o sea, en base a una relación clientelar, o sea, es decir, te reparto canastas en Navidad, te reparto una tarjeta de solidaridad a cambio de que tú votes por mí, en lugar de te doy una propuesta de cómo organizar el país y si tú compartes esta visión, entonces vota por mí. No, el primero es clientelar, es el que nos domina, y el otro es más idealista, es el que queremos hacer desde Opción Democrática. Entonces yo pienso eso, que ese es como el principal daño quizá que le ha hecho el PLD. Y además lo ha hecho con mucha desesperanza, porque cuando el PLD llegó en 1996, sobre todo para la clase media, fue un momento en el que hubo mucha esperanza de cambio. Era una sensación de renovación, de una generación más joven en ese entonces. Y sin embargo, todos esos sueños y todas esas aspiraciones, se han dejado caer y llegó el momento de una nueva, los ciclos históricos son así, llegó el momento, pronto esperamos llegar al momento de una nueva renovación y habrá una nueva oportunidad de hacer cambios en ese sentido. Si tienes la oportunidad de recomendar a un joven construir y desarrollar 3 valores para que pueda constituirse como un joven con un buen legado y un joven valioso para nuestro país, ¿cuáles serían? Mira, una de las cosas que yo pienso que son más importantes en una sociedad, aquí falta mucho, es el sentido de la hermandad. Y los dominicanos lo tenemos hasta cierto punto, y está en todas las tradiciones religiosas, en el tema de todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Pero en una sociedad tan desigual como la nuestra, en la que hay tanta estratificación social y tanta jerarquía, a veces perdemos ese sentido de hermandad, de ver al otro como hermano, de fraternidad, de estamos juntos en esto, vamos a ayudarnos, vamos a echar para adelante. Yo creo que ese es un valor muy lindo, que además da mucha felicidad cuando uno lo siente, cuando uno comparte eso con otras personas de camaradería. Ese es un valor muy lindo. Luego yo pienso que el valor de la integridad frente a la crisis de corrupción que está viviendo nuestra sociedad es un valor fundamental, sobre todo para las y los jóvenes que queremos hacer política, la integridad y la honestidad. Y luego quizás, ¿por qué no? El valor de la rebeldía, en el buen sentido, de cuestionar el mundo que nos han entregado y de decir no tenemos que darlo por sentado, podemos soñar con otro mundo, podemos trabajar para cambiar y construir otros mundos con otras reglas, con otros valores.
creo que es también un sentimiento bonito y que nos invita a militar y a organizarnos y a participar. Me parece muy interesante esto que nos comentabas anteriormente sobre la futura o próxima creación de un bloque progresista, porque si bien es cierto, he conversado con ciertos jóvenes y todos caen en la misma premisa de que realmente no existe una oposición actualmente frente al gobierno de turno y ante los partidos existentes. Entonces, nos gustaría saber cómo consideran que podrían hacer un frente de oposición. Sí, y así es. O sea, es válido que mucha gente diga que no hay oposición porque el principal partido de oposición muchas veces vemos que le hace el juego al PLD. Hay muchas personas buenas dentro del PRD que quizás sí están haciendo oposición a nivel de ellos, de su liderazgo, pero como estructura el PRM realmente no está haciendo una oposición muy efectiva. Y luego habemos otros partidos que estamos en la oposición, pero que todavía no tenemos o tenemos muy poca presencia en el Congreso y en los puestos del Estado. Entonces, creo que es una crítica válida, pero creo que no basta con criticar, sino que hay que entonces hacer algo al respecto. Entonces, si no hay oposición, vamos a construirla. Y en eso estamos desde Opción Democrática. Nosotros decimos, nos preocupamos y nos ocupamos. No basta preocuparse, hay que también ocuparse. Virginia, estamos más que complacidos y agradecidos de que nos recibieran acá en la sede de Opción Democrática. De verdad que admiramos la labor tan tenaz e íntegra que realiza Minú Tavares Mirabal, y a ti como encargada de comunicaciones, dirigente también de la parte de la mujer acá en el Distrito Nacional, te deseamos todos los éxitos y esperamos que esos jóvenes que están sintonizando Poder Joven capten todos esos conocimientos, esas informaciones tan importantes y tu experiencia vivida para que sí mismo puedan emular ese tipo de liderazgo como el tuyo. Pues muchísimas gracias, Laura, ha sido un placer y de nuevo invitar a todos los jóvenes que tengan la curiosidad, que tengan el interés que por la política, que tengan esa sensación ahí adentro de que hay que hacer algo por el país, pues de acercarse tanto a Opción Democrática como a cualquier espacio en el que ustedes sientan que pueden aportar, que pueden participar, que pueden involucrarse y organizarse, pero tomar acción, no quedarse nada más en la crítica, no quedarse nada más en la desesperanza, sino hacer algo al respecto y participar. Ese es mi llamado, esa es mi invitación y aquí por supuesto están bienvenidos y bienvenidas. Ahora vamos a una pausa comercial y cuando retornemos volvemos con más de Poder Joven. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en esta edición de Poder Joven. Y si tú quieres ser parte de nuestros programas, recuerda escribirnos a poderjoven.entelevisión@gmail.com y también seguirnos en nuestras redes sociales como @poderjoventv. Anímate, joven, el país cambia por ti. Hasta la próxima semana.